Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por fin empiezo una nueva sección en el canal que llevo anunciando creo que desde noviembre del año pasado, pero no acababa de arrancar. Retromovies 78. En esta nueva sección o apartado o contenido, como le queráis llamar, traeré todo tipo de películas que me han ido acompañando durante toda mi vida. Películas que me han marcado, películas que me han gustado, películas que son tan malas que lo malas que son los hacen buenas y todo este tipo de cositas. O sea, un día puedo traer una peli de terror, otro día puedo traer una comedia, puedo traer un clásico. Aquí va a entrar todo, desde Ben-Hur a Star Wars, desde Pretty Woman, por decir algo, hasta El Exorcista. Todo. O sea que espero que esta sección nueva os agrade. Aviso navegantes. Como los vídeos posiblemente sean bastante largos o tengan una duración amplia, lo que haré en la descripción del vídeo, que está por aquí abajo, la pondré dividida por los apartados que tiene la misma. O sea, pondré, por ejemplo, la historia, en qué minuto empieza, el origen, la idea para hacer la película, de dónde salió y todo el tema. Pondré el minuto donde empieza. Curiosidades, el minuto donde empieza. Y todo eso lo tendréis bien detalladito abajo. Si por ejemplo el vídeo dura 30 minutos, 40 minutos, una hora por decir algo, lo tenéis allí todo bien separadito. Y en caso de que lo queráis ver por partes, pues ya sabéis, ostras, pues mira, en el minuto 12 empieza esta parte, en el minuto 25 empieza esta parte. Y así todo bien amplio. Y bueno, ya no me enrollo más y vamos a dar paso a la intro de Retromovies 78. Bueno, como habréis comprobado por la miniatura y por la intro, hoy os traigo una película de esas de ciencia ficción de los años 80 que me ha encantado siempre y que tiene algunas ideas bastante locas, que es La Mosca, dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Jeff Goldblum y la que por entonces será su pareja, Geena Davis. Están todos ahí en estado de gracia. Pero antes de meterme en la historia de la película, las curiosidades y todo el tema, os quiero hablar de la que fue la primera versión de La Mosca. De dónde vino la idea. Así que vamos al origen. A mediados de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, en agosto del 45 aproximadamente, Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki con la famosa, por desgracia, bomba atómica. Todo esto empezó a generar, a finales de los 40, principios de los 50, una corriente literaria, cinematográfica, sobre los efectos de la radiación atómica en las personas, en la naturaleza y en todo su ambiente. De hecho, tenemos un montón de películas de aquella época con hormigas gigantes, arañas gigantes, tenemos el nacimiento de Godzilla, Mothra y los demás compañeros de aventura de estos titanes, y todo por efecto de diferentes radiaciones de tipo atómico. Claro, la gente en aquella época era una cosa desconocida, aparte la radiación nuclear y atómica de este tipo es invisible. O sea, sabes que no sabes que te está matando, pero algo es, porque no notas nada, no huele, no sabe como un escape de gas, no es veneno ni nada de eso. Y entonces la gente en aquella época estaba aterrorizada. El relato que dio origen a la primera versión y a este remake del año 86 de la película La Mosca fue publicado en el año 57 en una revista muy científica, sobre todo en la parte de la anatomía, que viene siendo Playboy. O sea que ahí ya lo tenéis. En aquella época Playboy pues publicaba relatos fantásticos con temática de ciencia ficción y cositas así. O sea que para que veáis que la cultura no ocupa lugar. El relato fue obra del escritor franco-británico George Lagerland, muy conocido en aquella época por sus relatos de fantasía, de ciencia ficción y cositas así. Fue tal el éxito que tuvo este relato que en el año 58 Fox compró los derechos para hacer la primera adaptación del relato al cine. Esta primera versión fue protagonizada por David Hedison como el científico André, que sale en el relato, el gran Vincent Price,
ya sabéis, uno de los monstruos de la interpretación del cine de terror de toda esa época, como su hermano François, y la actriz Patricia Owens como la mujer de André, Elena. Todos ellos estaban dirigidos por Kurt Neumann, un director especializado en todo tipo de géneros. Lo mismo te hacía una película de ciencia ficción, que te hacía un western, que te hacía lo que hiciera falta. De hecho, hizo una película con Johnny Weissmuller, conocido por su papel de Tarzán, que fue la de Tarzán y las mujeres leopardo. Esta primera versión, del año 58 de La Mosca, tuvo un par de secuelas. Evidentemente, el cine siempre ha sido un negocio, y como la Fox vio que la película había funcionado, pues al año siguiente hicieron El Retorno de la Mosca. Protagonizada también por Vincent Price, pero ambientada 15 años después de la primera película. Y finalmente, en el año 65, que ya empezaba un poquito el declive de este tipo de películas, por decirlo de alguna manera, ya iba a dar un salto el cine fantástico de terror hacia otros lares, pues hicieron la conclusión con La Maldición de la Mosca. Y ahora, de golpe y porrazo, damos un salto en el tiempo, como si fuéramos en un DeLorean, y llegamos al año 86. De nuevo Fox quiere producir una nueva versión, un remake sobre La Mosca. Y entonces empieza a buscar quién lo puede hacer y todos estos temas. Pero antes de pasar a eso, vamos con el argumento de la película muy resumido. Seth Brandlen, papel de Jeff Goldblum en la película, es un científico que está obsesionado con el tema de la teletransportación. Quiere inventar algo revolucionario, con unas cabinas de su propia creación, a las que llama telepods, para poder desplazar de un lugar a otro objetos, personas, animales y todo lo necesario sin necesidad de utilizar ningún tipo de medio de transporte. Después de hacer diferentes experimentos con algunos objetos, incluso con animales, que algunos salen de aquella manera hasta que finalmente salen exitosos, decide hacer experimentos con personas. Y para ello se utiliza a sí mismo como conejillo de Indias, por decirlo de alguna manera. La prueba resultará ser todo un éxito, pero empiezan a suceder una serie de cambios físicos y mentales en el cuerpo del científico encarnado por Jeff Goldblum, Seth Brandlen. Este en un principio creerá que al haberse teletransportado lo que está haciendo es una mejora, porque se ha juntado con otros átomos y con otras cosas que le están haciendo que sea más fuerte, más inteligente, sea más ágil y muchas más cosas. Pero pronto descubrirá que todo ha sido un fallo. Y al comprobar en su computadora qué es lo que está pasando para que sufra esta mutuación, se dará cuenta de que en el momento en que él da un salto teletransportándose de una cabina a la otra, se coló una mosca. Y lo que está pasando es que se está fusionando su ADN con el de la mosca. Y hasta aquí el argumento, por si queréis ver la película. Yo me imagino que ya la habéis visto, pero por si no la habéis visto, yo os dejo aquí esta pequeña sinopsis para animaros. Y ahora vamos a pasar a la sección de cómo empezó todo el tema, como os he dicho antes, con el casting de la película. En un principio, Tim Burton fue el elegido para llevarla a cabo. Lo que pasa es que los directivos de la Fox decían que eran muy fantasioso, cosa que no acabo de entender. Si es una película de ciencia ficción, fantasía tiene que tener, con un peso científico, por decirlo de alguna manera, pero bueno, me hubiera gustado ver esta versión de Tim Burton, hubiera sido muy, muy curiosa. Así que finalmente se decidieron por David Cronenberg para que le diera un toque más científico y más realista al conjunto. Cronenberg tenía cierta relevancia ya en el mundo del cine, porque en el año 75 había ganado el premio en el Festival de Cine Fantástico de Sitges al mejor director con su película Vinieron dentro de, que había estado envuelta en bastante polémica por su violencia y por sus imágenes explícitas con sexo y cositas así. La otra película que también le dio un poco de empaque como director, aunque solo llevaba un par de películas no conocidas más estas dos, fue Rabia, en el año 77. Y entonces aquí ya le empezaron a dar un nombre, le empezaron a dar un peso a David Cronenberg y fue el elegido para hacer la película de La Mosca. Sus siguientes proyectos se basaron en experimentar modificaciones en el cuerpo humano interiormente, dando lugar a alteraciones como en la película Videodrome,
o en Scanners, aquella de los que tenían telequinesis y telepatía y hacía explotar las cabezas. Bastante gore. Al final lo acabaron bautizando con el sobrenombre de El Gurú de la Nueva Carne, porque le gustaba en todas sus películas combinar lo biológico, lo orgánico con el tema de la tecnología. Entonces ya empezaron ahí, por decirlo de alguna manera, como si fueran cyborgs, experimentos extraños. Respecto a los actores, Jeff Goldblum no fue la primera opción para interpretar a nuestro científico, Seth. Cuando el proyecto estaba en manos de Tim Burton, o se pensó por lo menos en él, ¿quién creéis que podía estar ahí detrás? Pues Michael Keaton. Michael Keaton, que ya había hecho Beetlejuice, y antes de Batman fue uno de los elegidos para hacer el papel del científico. También hubiera estado curioso. Y otro, que en aquella época también era bastante famoso, después de haber salido un Tiburón de Spielberg y tal, era Richard Dreyfuss. Que sinceramente, no me lo imagino. Yo creo que la lección con esos ojos saltones que tiene Jeff Goldblum y todo el rollo, y esa cara de loco, por decirlo de alguna manera, fue perfecta. Que por cierto, por si no lo sabíais, esto es una curiosidad dentro del tema de los actores, Jeff Goldblum es un especialista pianista de jazz. De hecho, tiene hasta su propio grupo de jazz. Jeff Goldblum and the Mildred Switzer Orquesta. Y ha grabado algún disco que otro. Después ya lo conoceríamos por las películas de Parque Jurásico, Independence Day y todas estas. Y ahora mismo lo podéis ver en una serie documental dentro de Disney Plus que se llama El Mundo según Jeff Goldblum. Y está muy bien porque con su toque de curiosidad y de humor y todo el rollo va analizando, son episodios de 25 o 30 minutos, cosas cotidianas de la vida, pero con un toque especial. Yo lo recomiendo que la veáis. Está muy bien esa serie en Disney Plus. El Mundo según Jeff Goldblum. Después por el papel de la periodista Verónica, que sale en la película, que conoce al científico Seth y va grabando toda su investigación y va viendo toda su metamorfosis y tiene una relación amorosa y todo el rollo. Jeff Goldblum recomendó a su pareja de entonces, Geena Davis. David Cronenberg no estaba muy convencido del tema, porque que tuviera una pareja real en el set de rodaje siempre podía ser conflictiva. Pero al final, bueno, le hicieron una prueba de casting y acabaron aceptándola. Que Geena Davis, por si no lo sabíais, aparte de actriz, escritora, guionista, directora y de todo eso, es una buenísima tiradora con arco. De hecho, participó en unas semifinales para ser parte del equipo olímpico de los Estados Unidos de tiro con arco. O sea que la tía, déjala estar. Lamentablemente, últimamente no la vemos mucho porque, pese a ser una persona con un coeficiente intelectual grandísimo, que de hecho, Geena Davis es miembro de la Asociación Internacional de las Personas Más Inteligentes del Mundo, que se llama Mensa. O sea que, cuidado, que tiene un cocazo que no veas. Lo que pasa que este coco, pues, no le sirvió mucho para las películas que después la llevaron, pues, por el camino a la amargura, como fue La Isla de las Cabezas Cortadas y Memoria Letal. 2 estrellazos y batacazos de taquilla que cogieron y la relegaron, pues, a hacer series en la televisión, de presidenta de los Estados Unidos, papelitos en Will y Grace y otras cositas. Y eso que venía de ganar un Oscar por El Turista Accidental y fue nominada por su papel en Thelma y Luis. O sea que inteligencia sí, pero ahí igual fue su representante, no lo sé. Después, para poner final a esta sección del casting de la película, no nos podemos olvidar también de Howard Shore, un autor de bandas sonoras que tiene, vete tú a saber cuántas. Me faltan dedos para contarlas. Y ahora vamos a pasar a la sección de curiosidades, que esto es lo que más me gusta. Uno de los productores de la película, que lo quiso mantener en secreto, fue Mel Brooks. Mel Brooks, conocido por ser un director, guionista y productor de películas con vis cómica y también protagonista de muchas de ellas, como El jovencito Frankenstein o Spaceballs, La loca guerra de las galaxias, por decir alguna, no quería que se supiera que él era productor de la película, porque claro, la gente iba a decir, van a hacer una versión nueva de La Mosca del año 58, pero va a ir en plan cachondeo, y lo mantuvo en secreto. Los efectos especiales fueron obra de Chris Wallace, un especialista en crear criaturas y cosas extrañas, y de hecho también es el padre de los Gremlins.
y a la vez fue el director de la secuela del año 89 de esta película de la mosca, La Mosca 2, que realmente, si la queréis ver, por curiosidad, porque no tiene nada que ver, y bueno, vamos a dejarla. Wallace, de hecho, ganó el Oscar al mejor maquillaje por la labor en esta película de la mosca, y en su agradecimiento se lo quiso dedicar a Jeff Goldblum, ya que la crítica y los especialistas de cine no entendieron cómo aquel año no lo nominaron como mejor actor por su interpretación, cuando todas estas cositas siempre han gustado mucho en Hollywood. Pero bueno, otra vez será. Wallace, para su trabajo, empezó a estudiar todo el tema de la fisiología y la biología de los insectos. Incluso habló con científicos especialistas en ADN para que le explicaran qué podría surgir o qué podría ocurrir de una combinación entre un humano y un insecto. Jeff Goldblum se pasaba más de 5 horas para que le pusieran todo el maquillaje. Al principio solo era la cara y las manos, pero después parte del cuerpo, y el resto de efectos especiales se hizo con animatrónicos. Sí, en aquella época no había efectos digitales, o había los mínimos, y todo se hacía con robots, con animatrónicos, con marionetas y cositas así, con un realismo, como podréis ver en la película, que lo flipas. Después los babuinos estos que utiliza para hacer los experimentos, resulta que son animales muy territoriales, pero como Jeff Goldblum era un gigante, no sé si mide cerca de 2 metros, hicieron piña con él. Lo tomaron como si fuera el rey de la manada, por decirlo de alguna manera, y entonces hacían muy buenas migas con él, le hacían caso, no sé qué. Pero en cambio David Cronenberg no le gustaban demasiado, y los babuinos se los miraban así un poquillo de soslayo y le daban bastante miedo. Aparte, los colmillacos que tienen, cuidado con los babuinos, Del montaje final de la película, que se puede ver en los extras, os pondré por aquí alguna imagen también, se eliminó alguna escena. Una escena, una vez que ya Seth se daba cuenta del tema de que estaba combinado con la mosca, que experimentaba entre un babuino y un gato. Pero salía una criatura horrible que pegaba unos chillos que alucina, y hubo gente en los pases de prueba hasta que se fue del cine. Y aparte, era bastante salvaje porque el mismo científico cogía y se lo cargaba al bicho a base de palos. Y eso dijeron, mejor quítalo, porque es que si no la película nos la van a clasificar no para 18, sino para 35. El curioso diseño de los telepops, estas cabinas para teletransportarse, se le ocurrió a David Cronenberg fijándose en el motor y el tema de los cilindros de la moto Ducati que tenía por aquella época. Para que veas que de cualquier sitio puede salir una idea. Después, una cosa bastante desagradable y bastante asquerosita en la película es el vómito corrosivo, tipo mosca, que utiliza para deshacer los alimentos nuestro protagonista. Y era una mezcla de leche, miel, huevos y todo el tema que le daba el aspecto asqueroso y desagradable, que cuando lo ves en la peli dices, uff, una repulsión que alucinas. Después, una cosa muy buena. La escena en la que se ve que se le cae la oreja a Seth, Geena Davis, no sabía lo que iba a pasar. Y entonces la reacción que tiene así de susto y de asco y de estupor es real. O sea, eso no tenía ni idea de que se le iba a caer la oreja a Jeff Goldblum. Y después una cosa curiosa, divertida y extraña. Y es que Jeff Goldblum se llevó todas las prótesis de las cosas que se le iban cayendo, por decirlo de alguna manera. De hecho, hay una escena que veremos cómo abre el armarito del cuarto de baño, y allí tiene una oreja y tiene varias cositas en la nariz. Incluso se pueden ver los genitales del propio personaje. Y todo esto cogió y se lo llevó de recuerdo Jeff Goldblum. O sea que este tío es más raro que un 8. De la película se pueden sacar diferentes conclusiones. En aquella época, en los 80, se le daba un tratamiento de películas sobre enfermedades terminales. Por entonces el SIDA estaba que arrasaba y mataba a la gente, que alucinabas, y provocaba deterioro mental y físico, además, muy rápido. Algunos conocidos que murieron de SIDA, por ejemplo, fue Freddie Mercury o el actor Rock Hudson. En aquella época todavía no había ningún tratamiento retroviral ni cositas así para que sea una enfermedad crónica, por decirlo de alguna manera.
el director David Cronenberg, como tenía un aura de director independiente y todo el rollo, a esta película se le consideró una nueva faceta dentro del cine, que era el gore de autor, por decirlo de alguna manera. De hecho, Cronenberg ha declarado alguna vez que estas películas, en plan mutaciones y cositas así, siempre hay que mirarlas desde el punto de vista de la enfermedad. Cómo se tiene que adaptar el paciente, un paciente terminal, un paciente con una enfermedad grave, a los cambios que se van a producir en su cuerpo y sobre todo en su mente, porque no solo es físico que te deteriores o que cambies, sino también la cabeza de verte cómo estás, hacia dónde te lleva. Si veis la película se simpatiza mucho con el personaje protagonista, porque el tío quería hacer una cosa buena para evolucionar a la humanidad, pero el accidente que provoca pues lo lleva a final de sus días, lamentablemente. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa con los científicos, sobre todo en el cine. Intentan inventar algo que en principio es para una mejoría, alargar la vida, que envejezamos más lentamente, incluso la criogenización y cositas así, y al final pues alguno de estos experimentos pues sale mal. Lo que se llama el hombre intentando ser Dios. Cuidado, que estos temas son peligrosos, como ya veremos en el contenido que haga sobre Frankenstein. Sí, este también llegará. Para concluir, una cosa sí que está clara, y es que gracias a esta película David Cronenberg pues se dio a conocer al gran público, porque hasta esa fecha solo en festivales, en cositas underground y cosas así. Para finalizar, yo recomendaría que le dierais un repaso a la filmografía de David Cronenberg, porque tiene cositas muy interesantes. Aparte de todo el tema este de mutaciones y cosas extrañas, en algunas de sus películas tiene también un par de películas con Viggo Mortensen de protagonista sobre tema mafioso. Una de ellas especialmente una historia de violencia buenísima, pero de verdad, buenísima. Yo os recomiendo que la veáis. Y bueno, pues hasta aquí esta nueva sección, que espero que os guste, que le deis muchos likes, que me dejéis comentarios, porque seguramente alguna cosa me puedo haber dejado. Y nada, suscribiros y todas estas cositas. Y hasta el próximo vídeo, que puede ser en Retromovie 78 o de cualquier otro del contenido que hago yo en mi canal. Hasta luego.